Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Cristian Guzmán, soy profesor del Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano y quiero trabajar el día de hoy lo que corresponde a América Latina durante la Guerra Fría. Bajo este contexto, tenemos que tener presente de que estamos dentro de la Guerra Fría. Estamos hablando de un conflicto no bélico entre dos grandes superpotencias por demostrar su superioridad en todos los ámbitos posibles, en el ámbito tecnológico, ideológico, político, económico. Estas dos superpotencias dividieron el mundo ideológicamente en una que es el capitalismo en manos de Estados Unidos, siendo el mundo occidental, y el mundo oriental bajo la ideología del socialismo con la Unión Soviética. En el mundo occidental, en el cual estaba parte América Latina, se estaba esperando un modelo económico que es el famoso modelo keynesiano, el cual fortaleció el capitalismo en aquel momento. En América Latina, mientras estaba generándose esta guerra fría y este movimiento keynesiano, todavía había un fuerte retraso porque gran parte de América Latina tenía una dependencia económica en torno a la exportación de sus productos, sobre todo productos como la agricultura, la ganadería, actividades primarias, en diferencia con las actividades secundarias que tenían los países industrializados de Europa y Estados Unidos, ¿ya? Por otro lado, también en América Latina había una fuerte inestabilidad de los gobiernos, debido fundamentalmente a estos mismos problemas político-económicos que estaban en aquel momento. Bueno, ¿qué es lo que sucede entonces? ¿Cómo es que cambia toda esta situación? Bueno, a finales de los años 50, principalmente el año 60, se genera la famosa Revolución Cubana, un movimiento que va a marcar un antes y un después en la historia de América Latina, pues Cuba, hasta desde 1898, que había obtenido su independencia de España, era un estado satélite estadounidense, había una fuerte dependencia como tal, y eso se debía fundamentalmente porque en Estados Unidos había una base naval en el lugar, también había una fuerte inversión en la industria azucarera. Los cubanos no eran dueños de su propio país en ese sentido. Había muchos movimientos independentistas que querían que Cuba fuera un país libre, ¿ya? Bajo esta misma situación tenemos que señalar que en aquel tiempo Estados Unidos estaba a favor de un gobierno dictatorial que era el gobierno de Fulgencio Batista, ¿ya? Bajo esta situación, muchos cubanos empezaron a rebelarse y nace la acción guerrillera en México el 26 de julio de 1953 bajo la mano de Fidel Castro, que junto con muchos exiliados cubanos y algunos extranjeros como por ejemplo Ernesto Che Guevara se unen a esta contienda. Este movimiento guerrillero va a recibir el nombre de 26 de julio y va a tener bastante apoyo popular por parte de los cubanos, así como también yo señalaba, también de parte de extranjeros. Finalmente, el 1 de enero de 1959 cae finalmente la dictadura Batista. El dictador huye del país y Fidel Castro se convierte en primer ministro. Y es una de las primeras obras que realiza es una campaña de alfabetización y una reforma agraria. Este último punto no generó mucha simpatía a los estadounidenses, pues habían perdido su industria azucarera y esta reforma agraria fue vista con muy malos ojos. Estados Unidos no iba a quedar de brazos cruzados ante la situación. Por eso decide reorganizar a los exiliados cubanos que habían apoyado a Batista e iniciar una contrarrevolución. Para eso iniciaron un desembarco en Bahía Cochinos junto con gran parte de estos exiliados cubanos. No obstante, las tropas de Fidel Castro pudieron poner fin a este intento de invasión y finalmente Fidel Castro anuncia de que esto fue una victoria para el ejército revolucionario. El presidente de aquel momento, John Kennedy, no tuvo más opción que aceptar esta situación. Los conflictos entre Estados Unidos y Cuba no solamente quedaron en 1961, sino que avanzaron posteriormente en 1962 con lo que fue la famosa crisis de los misiles. Resulta que la Unión Soviética instaló misiles con dirección a Estados Unidos con el objetivo de mantener esta tensión que existía producto de la Guerra Fría. Estados Unidos, ante esta situación, decide imponer un bloqueo marítimo en Cuba e insta a Khrushchev a que retiren los misiles. Finalmente, después de una serie de negociaciones, se retiran los misiles, pero con el compromiso de que Estados Unidos no vuelva a invadir Cuba y que acepte esta famosa revolución. Desde la oposición estadounidense no tuvo más que romper relaciones diplomáticas con Cuba, a iniciar un proceso de bloqueo económico que va a durar hasta el 2018, y Cuba, por su parte, como manera de respuesta, empieza a nacionalizar gran parte de las empresas que se encontraban en el lugar, muchas de ellas que eran estadounidenses, como el petróleo, el azúcar, los teléfonos, la electricidad, etcétera, ¿ya? Y es aquí, en este punto, en que se fortalece la alianza con la Unión Soviética.
Bajo esta situación, Fidel Castro proclamó que la revolución iba a ser marxista-leninista, ¿ya? La revolución cubana estimuló a gran parte de los partidos de izquierda y movimientos políticos a ver la revolución como un camino. Esto provocó que surgieran una serie de movimientos guerrilleros en toda América. De esto te podemos destacar, por ejemplo, el MIR, que estaba en Chile, los Montoneros en Argentina, el Frente de Liberación Nacional en Colombia, y así sucesivamente. Esto va a generar que la revolución es tal vez el único camino a mejorar las condiciones estructurales que tenía América Latina en cuanto a sus problemas políticos y económicos. Además de considerar de que Cuba había recibido fuerte intervención estadounidense desde su independencia. Entonces, si Cuba había logrado esta independencia, esta doble independencia con la revolución, también los países de América Latina podrían hacer lo mismo. Los gobiernos de aquel tiempo reaccionaron bastante temerosos a estos movimientos guerrilleros, sobre todo porque generaban aún mayor inestabilidad política. Y esto se debía a que América Latina tenía una débil institucionalidad. Eso se explicaba también porque tenía una economía exportadora y dependiente de los países europeos. También había una estructura social bastante desigual que se heredaba desde la colonia misma. También habían grandes diferencias entre las capitales y las regiones de aquel lugar. Había zonas que eran muy ricas y otras que eran muy pobres. Lo mismo que podríamos decir en Chile en aquel tiempo. Y una débil industrialización. Si bien existía el modelo ICE en América Latina, este no estaba masificado completamente a todos los países. Habían zonas industrializadas, pero aún había muchos lugares que tenían todavía esta economía dependiente de los mercados extranjeros. Bajo esta consigna, durante la década de los 50, la CEPAL desarrolló lo que es el modelo del desarrollismo, la idea de promover una modernización con mayor intervención del Estado y con el propósito de fomentar la industria. Bajo esta misma situación, la CEPAL se dio cuenta de que en América Latina se generaba una situación muy similar, lo cual fue llamado la teoría de la dependencia. Eso se debía a que lamentablemente había un intercambio económico desigual entre el centro de estos países industrializados, europeos, estadounidenses, con la periferia que era América Latina. Esta situación de compra de manufacturas por materias primas. Eso sin tomar en cuenta que esto era un problema estructural de América Latina desde su nacimiento, desde la colonia. Los estadounidenses también redefinieron la política con América Latina. En ese sentido, el presidente Kennedy crea lo que se conoce como la Alianza para el Progreso. El ALPRO, en 1961, consistió en una serie de ayudas financieras, capitales, asesoría, con el propósito de mejorar estos problemas estructurales que tenía América Latina y poder alcanzar mayores niveles de desarrollo. También, por otro lado, la idea del ALPRO consistía en evitar la propagación del modelo revolucionario cubano y el desarrollo de la izquierda en América Latina. Esto va a provocar que muchos gobiernos en América Latina acepten esta ayuda financiera con el propósito de realizar reformas estructurales. Lamentablemente, con la muerte de Kennedy, estas ayudas pararon. Bajo este mismo contexto de Guerra Fría, se empieza a generar una creciente polarización, porque por un lado tenemos un grupo de personas que prefiere acelerar y profundizar la reforma, estos cambios estructurales, avanzar sin transar, mantener estas ideas, y por otro lado tenemos un sector de la población que desconfía en estos cambios. Esto también genera un cambio de política estadounidense, porque el gobierno va a intensificar su política de intervención, pero no como fue en el ALPRO, sino que ahora a través más de lo que es la mano dura, lo que es la fuerza. Para ello, con apoyo también de esta misma gente que tenía desconfianza por los cambios, se establece la famosa Escuela de la América, que se encuentra en Panamá, que formaba militares sobre la existencia de enemigos comunes y contra las ideas marxistas que se estaban generando en aquel momento. Y esta va a ser la antesala de lo que va a ser la doctrina de la seguridad nacional. Esta doctrina planteaba de que existe una serie de enemigos internos dentro de un mismo país, que eran los mismos ciudadanos. Estos ciudadanos, al defender estas ideas de izquierda, se convertían en focos de insurrección y que evidentemente amenazaban la seguridad del país, lo cual justificaba de que las fuerzas militares pudieran intervenir ante esta situación. Esto va a generar como consecuencia una serie de violaciones a los derechos humanos y el término de las tradiciones democráticas que se estaban generando en algunos países, como sobre todo en Chile. Chile no fue el único caso de dictaduras militares, también ocurrieron en Argentina, en Uruguay y en distintas partes del mundo. Bueno chicos, esto sería todo por ahora. Recuerden que si tienen duda o consulta, no duden hablar con su profesor. Hasta luego. Chao.